Amigos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien el día de hoy. Yo me llamo Pablo y bienvenidos a su canal favorito de inversiones, reflexiones, inversiones y más acciones. Vamos a hablar de un ETF no tan conocido, pero sí te puede interesar hasta cierto punto. Estoy hablando del ETF Short US Broad Market ETF, o en español sería un ETF de mercado amplio de los Estados Unidos. Claramente, si tú le pones así, puede ser que no lo encuentres. Lo vamos a encontrar como el ETF SCHB, en el cual te puede interesar hasta cierto punto. ¿Cuál es el objetivo de este ETF? El objetivo del fondo es realizar un seguimiento lo más cercano posible a la rentabilidad total del índice Dow Jones US Broad Stock Market. Lo más interesante de este fondo es que es un fondo directo y de bajo costo y te da acceso simple a más de 2.500 empresas más grandes de los Estados Unidos que cotizan en bolsa de valores. El índice invierte en grandes empresas estadounidenses, gran, mediana y pequeña capitalización. Podemos ver que en un ETF que invierte más de 2.500 empresas de los Estados Unidos, podemos ver que es un ETF pero bastante diría que muy diversificado. Podemos ver que este ETF principalmente invierte en los Estados Unidos, en el cual podemos ver que los 10 principales actores de este ETF SCHB actualmente son los servicios tecnológicos, finanzas, tecnología electrónica, tecnología de la salud, comercio al por menor, y podemos ver que a pesar de que son 2.500 empresas que actualmente invierten en este ETF, podemos ver que el sector que más invierte es en el sector tecnológico. Entonces se va a mover bastante a mi punto de vista si es que la tecnología o empresas tecnológicas tienden a moverse bastante. Podemos ver que las 10 principales posiciones de este ETF son Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, acciones del tipo A y tipo C, Tesla, Berkshire Hathaway, United Health Group, Johnson & Johnson y Nvidia, en el cual estas 10 principales posiciones conforman el 23%. Podemos ver que estas 10 principales posiciones que conforman el 23% de este ETF en su mayoría de veces van a estar moviendo bastante este ETF, en el cual si vemos su rentabilidad en los últimos años podemos ver que ha tenido buenos años. Podemos ver que 2013 fue un excelente año, un 33%, 2017 un 21%, 2019 un 31% y 2020 un 20%. Pero también años malos como 2011 tan solo 1.5%, 2015 no creció nada y 2018 redujo hasta un 6%. Podemos ver que este ETF en los últimos años ha tenido, a mi punto de vista, un buen rendimiento. Claramente, como en todo, ha tenido buenos años en torno a la rentabilidad, pero también ha tenido malos años. Pero en su mayoría ha tenido un buen rendimiento. Hay que recordar que a pesar de que son 2.500 empresas que invierte en este ETF, ha tenido buenos resultados. Así que el promedio de las empresas que actualmente invierte 2.500 empresas son bastante buenas en torno a este ETF. Podemos ver que este ETF tan solo cuesta al día de hoy, al grabar este video, $45. Te da un dividendo modesto de 1.4%, en el cual la rentabilidad de este año 2022 ha sido de menos 20%. El beta ha sido de 1.04 y actualmente estamos en los rangos más bajos que ha cotizado este ETF. Podemos ver que este es un ETF bastante accesible, en pocas palabras. $45 es el costo por invertir en más de 2.500 empresas. Podemos ver que es un costo bastante accesible. Aunque sí, la rentabilidad en este año 2022 ha sido bastante mala, no lo culpes de eso a este ETF o en pocas palabras que es un mal ETF. Simplemente hay que ver en este año 2022. Podemos ver que en este año 2022 en torno a las empresas que actualmente cotizan en bolsa de valores les ha ido bastante mal. Claramente hay acciones que les ha ido bastante mal. Hay otras más, hay otras menos, pero podemos ver que la rentabilidad anual de este ETF ha sido de menos 20% en este año 2022, en julio que estoy grabando este video. Podemos ver que tiene un beta de 1.04, por lo tanto no es tan volátil este ETF, y también actualmente estamos en los puntos casi más bajos que ha cotizado este ETF, que ha sido de $42 cuando actualmente vale $45.
Y podemos ver que la comisión de este ETF es bastante accesible. Tan solo vas a pagar el 0.03% anualmente de comisión. Bastante económico y sobre todo no te darás cuenta. Por lo tanto, es bastante barato los costos de administración. Te preguntarás en este punto, oye Pablo, un ETF de $45 cuando el VOO cuesta más de 300, el QQQ $250 aproximadamente. ¿No estarás mal o haciendo malas cuentas? Y yo te diré que no, ya que actualmente este ETF el 10 de marzo del 2022 acaba de hacer un split de 2-1. Simplemente por eso el precio tan accesible. Si no, este ETF valdría alrededor de $90 al hacer este video. Y a mi punto de vista en todo esto, me sorprendió bastante que puedas invertir más de 2.500 empresas con tan solo $45. La verdad me sorprendió bastante en torno a su precio. Estuve investigando si es que no era plan con maña o había algo más detrás de esto. Realmente no, pagas $45 con gastos de administración de 0.03% anualmente e inviertes en más de 2.500 empresas de los Estados Unidos. A mi punto de vista, un ETF bastante excelente, económico y sobre todo buenos rendimientos a lo largo de su vida. Bueno, claramente ha tenido sus fluctuaciones, años buenos, años malos, pero $45 por un gran ETF. Pero recuerda, un ETF de $45 bastante bueno, costos de administración bastante bajos, pero quiero hacer un hincapié o sobre todo un entre paréntesis. Yo cuando estaba investigando este ETF SCHB, simplemente yo me confundí a la hora de hacer este video. Cuando estaba investigando, yo pensaba que cuando estaba viendo las 10 principales posiciones, estaba viendo por equivocación el ETF VOO. Y vaya sorpresa que me encontré. La verdad no estaba equivocado, simplemente si comparabas de un lado el VOO y el SCHB, podemos ver que es el mismo ETF. Simplemente nada más que el SCHB cuesta alrededor de $45, mientras que el VOO aproximadamente de $350. Podemos ver que en esta gráfica, si comparamos el VOO, que está de color azul, con el SCHB, que está de color amarillo, podemos ver que han tenido la misma trayectoria. Podemos ver en esta imagen, si comparamos el SCHB con el VOO, podemos ver que el ETF VOO invierte en el S&P 500, mientras que el SCHB invierte en el Dow Jones US Board Stock Market, o en pocas palabras, en español, inviertes en un mercado amplio de los Estados Unidos. Podemos ver que el SCHB invierte en 2.500 empresas, mientras que el VOO invierte en 500 empresas. Y los dos tienen los mismos gastos de administración de 0.03%. Hasta este punto podemos ver que sí, mientras que el SCHB invierte en más de 2.500 empresas, mientras que el VOO está invirtiendo en tan solo 500 empresas. Podemos ver que está más concentrado el VOO y está más diversificado el SCHB. Y si comparamos los rendimientos de SCHB y el VOO, podemos ver que han tenido los mismos rendimientos. Unas décimas más, unas décimas menos, pero podemos ver que han sido lo mismo. A mi punto de vista podemos hacer dos conclusiones. Prácticamente si tú quieres invertir en el VOO, de manera barata, en pocas palabras, te puedes ir por el ETF SCHB, en el cual podemos ver que ha tenido los mismos rendimientos, los mismos resultados que el ETF VOO. Pero hay que recordar que el ETF SCHB es más accesible con un costo de $45, mientras que el ETF VOO cuesta alrededor de $350. Pero hay que hacer una cuestión, que el ETF VOO es más conocido y más popular. Este ETF SCHB, la verdad, no es tan conocido o no es tan popular. Y eso puede afectar bastante. ¿Y eso hasta qué punto puede afectar? En la liquidez. Me estoy refiriendo a la compra y a la venta de estos ETFs. Mientras que el VOO es más popular, más conocido, más liquidez o sobre todo el volumen de intercambio va a ser mayor. Pero en sí podemos ver que ha tenido la misma rentabilidad, los mismos porcentajes de costos de administración, nada más que este ETF SCHB es mayor diversificado,
pero menos conocido y sobre todo es más económico si es que lo comparamos con el ETF VOO. Tan solo pagarías $45 para llevarte a tu canastita 2.500 empresas, mientras que el VOO es más conocido, más popular, el volumen de transacciones es mayor y sobre todo la liquidez va a ser mayor, pero el precio es lo único malo de este ETF. Cuando yo los estaba investigando, realmente sentí que eran lo mismo. Nada más que mientras un ETF vale alrededor de $45 más diversificado, mientras que el otro vale 350 y está un poco más concentrado. Y si te pones a investigar estos dos ETFs en dos páginas, posiblemente también te confundas a la hora como yo. Porque yo sinceramente cuando vi estos ETFs pensé que uno era el otro y cuando estaba investigando el otro pensé que era el otro y así viceversa. Así que me estuve haciendo bolas a la hora de investigar estos ETFs. Pero llegué a la conclusión de que a pesar de que tienen diferentes nombres, sí, el porcentaje de rentabilidad, como ya lo habíamos visto en la tablita anterior de los porcentajes, ha sido el mismo. Pero claramente en torno al volumen es más conocido el VOO que el ETF SCHB. Yo realmente no lo conocía, pero podemos ver que si tú quieres invertir de una manera económica, no cara, pero podemos ver que tienes esa opción de SCHB, que a mi punto de vista no es un mal ETF. Ya saben que me gusta este ETF VOO y este parecido de este ETF a mi punto de vista es bastante bueno, así que le doy 5 estrellitas a este ETF. La verdad se me sorprendió que haya un ETF bastante parecido al VOO, que tenga las mismas comisiones, solamente que es un poco más económico y más accesible si es que a ti te interesa. Así que lo puedes tener en cuenta. Si es que no tienes $350, te puedes ir con un ETF de $45, que es el SCHB. Y bueno amigos, espero que les haya gustado bastante este pequeño video de este ETF SCHB. Ya sé que lo dije muchísimas veces, pero realmente me sorprendió bastante este ETF. Más que nada por el precio, para invertir en más de 2.500 empresas. Que tengan una bonita mañana, si es que apenas están amaneciendo. Que tengan una bonita tarde, si es que están en su tarde, comiendo, desayunando. Siempre digo desayunando. Que tengan una bonita noche y no sé a qué horas me estés viendo. Que tengas un bonito día, excelente día o excelente noche. No sé a qué horas me estés viendo. Nos vemos en un siguiente video. Yo me llamo Pablo y nos vemos en la siguiente ocasión. En un siguiente video. Adiós.